Proverbio africano dice, el niño que no es abrazado por el pueblo lo quemará para sentir el calor. ¿En qué momento de tu vida has estado más cerca de encender el fuego? Por alguna razón u otra, mi madre me odiaba. Cuando era niña, nunca podía entender por qué me trataba mucho peor que a mis otros 3 hermanos. Y a menudo iba a mi abuela y le preguntaba, ¿por qué mi mamá no me quiere? Ella nunca podía darme una respuesta clara y solía decirme, tu mamá te quiere de la única manera que sabe. Esa respuesta me confundía porque ella quería bien a mis otros hermanos, descargo de responsabilidad. Su amor era tóxico, y causó otro tipo de daño a mis otros hermanos. Cuando dije que mi madre me trataba mal, empezó con peleas constantes. Constantemente criticaba todo lo que hacía, me reprendía, y al final del día me castigaba severamente por algo que podría haber sido una reprimenda suave. Cuando crecí, empezó a insultarme y llamarme por sobrenombres. A menudo me ignoraba durante días, y cuando hablaba conmigo, era para hacerme el blanco de un mal chiste o decirme que me odiaba. Sí, mi madre me miró fijamente a los ojos y me dijo que me odiaba. Descargo de responsabilidad número 2. Era adicta a las drogas y al alcohol. Y le encanta afirmar que todo el abuso emocional que me hizo de niña fue por los efectos de las drogas, y ni siquiera fue tan malo. Fueron cosas como esas las que realmente empezaron a afectarme después de un tiempo. Todo tipo de cosas terribles que me hizo creciendo, las cosas terribles que dijo. Y cómo me ignoraba constantemente. Todo era muy diferente a cómo trataba a mis otros 3 hermanos. Ella era muy cercana a uno de mis hermanos y a mi hermana. Pasaba tiempo con ellos constantemente, los llevaba a cualquier lugar, les compraba todo lo que querían. Y eso me hacía sentir resentimiento hacia ellos. Mi hermana a veces me restregaba en la cara que mamá la quería más. Era su manera de tener poder sobre mí. Y fue una de las cosas que hizo que mi rabia se desbordara hacia personas inocentes. Solo quería ser amada y aceptada, quería ser cuidada y apreciada como un niño debería ser. Y cuando no conseguía eso, tramaba cómo iba a conseguir su amor y afecto. En mi mente trastornada, pensaba que si me deshacía de mi hermano mayor y mi hermana menor, sería una de las únicas personas que quedaban para que mi madre me quisiera. Planeé matar a mi hermano. ¿Qué tan retorcido es eso? No fue solo algún pensamiento pasajero, era una idea constante. Un plan que estaba poniendo en marcha para poner fin a su vida para hacer espacio en el corazón de mi madre para mí. Me siento avergonzada al escribirlo. Fue un momento oscuro en mi vida, y también estaba increíblemente mentalmente enferma. Mi hermano era adicto a los medicamentos para el dolor, y mis padres estaban tratando desesperadamente de que dejara las drogas en ese momento. Irónicamente, al mismo tiempo que él estaba en una juerga inducida por drogas, mi hermana había fracturado su pierna en un trampolín. Estaba tomando algunas pastillas fuertes para el dolor, y mientras mi madre hacía todo lo posible por mantener a mi hermano alejado de las drogas, ella dejaba a mi hermana, y sus drogas, a mi cuidado. Así que un día, mientras mi madre estaba ocupada con mi hermano y mi hermana dormía, tomé el resto de sus pastillas. Mi hermana tenía mucho miedo de volverse adicta a las drogas después de ver lo que mi madre y mi hermano estaban pasando. Así que quedaba un montón, y esperé a que mi hermano regresara. Cuando lo escuché entrar por su ventana, su habitación estaba al lado de la mía. Fui a la cocina y le hice un vaso de jugo. Más temprano en el día, había triturado las pastillas en polvo, y las mezclé en el jugo. Subí a su habitación, golpeé la puerta y le ofrecí el cóctel de varios medicamentos recetados. Tomó el jugo, y justo antes de que lo bebiera, pensé: ¿cómo podría hacerle esto a mi propio hermano? Le arrebaté la bebida, y se derramó por todo el suelo. Estaba y muy enfadado, pero al menos estaba vivo. Nunca intenté algo así de nuevo. Se sentía tan enfermo, incorrecto, mal, quiero decir, ¿qué tipo de persona piensa en matar a su hermano? Además, la muerte de mi hermano no haría que mi madre me quisiera más. Simplemente me hubiera resentido por seguir viviendo en lugar de él. Así que esa es la triste, enferma historia de cómo casi mató a mi hermano. No lo llevé a cabo, obviamente, y supongo que todos vivieron felices para siempre. Mi hermano se limpió y ahora tiene una familia feliz. Yo estoy en la universidad. La pierna de mi hermana sanó bien y mi mamá nos dejó después de un tiempo. Tengo 2 hermanas, una mayor y una menor. Mi mamá trabajó duro para asegurarse de que cada una de nosotras se sintiera especial y amada. Mi papá, en cambio, no tanto.
Llamaba a mi hermana mayor princesa y a mi hermana menor la llamaba pequeña amiga. Por alguna razón, yo quedaba un poco olvidada. La mayor parte del tiempo no me importaba. Encontraba a mi papá molesto, exigente y a veces irrazonable. Odiaba la forma en que intimidaba a mi mamá y estallaba por cosas que no tenían sentido. Básicamente, pensaba en mi papá como un completo mocoso. Tenía un mal día en el trabajo y encontraba a alguien para desquitarse, generalmente mi mamá y yo. Pero, aún así, intentaba acercarme a él. Trataba de acurrucarme con él, sintiéndome herida cuando me apartaba y me decía que necesitaba ducharme. Le hacía regalos. Conseguía buenas calificaciones, ganaba concursos de poesía. Ganaba premios en las competiciones bíblicas. Nunca discutía. Pero nunca parecía funcionar. Pronto, encontraba algo por lo cual gritarme. Cosas que normalmente no tenían sentido. Si mi hermana menor y yo peleábamos, toda la culpa era mía. Mis pies se torcían. Odiaba cuando mi papá venía a mis eventos deportivos, porque verme correr con los pies torcidos parecía humillante para él. Una vez estaba corriendo de una base a otra, sintiéndome emocionada porque lo logré. Había conseguido un jonrón. La sonrisa se desvaneció de mi rostro cuando escuché a mi papá gritar, «Corre con los pies rectos». ¿Te ves? Cuando era adolescente, mi mamá realmente se puso firme y empezó a insistir en que me dejara en paz. Nunca fue físicamente abusivo, pero la forma en que hablaba hacía que sintieras que estaba tratando de decir algo que te rompería. Cuando tenía 15 años, casi lo logró. Pasé por un par de meses realmente malos. Un amigo mío, mi perro, nos mudamos y mi salud mental se estaba desplomando. Una semana después de que mi amigo muriera en un accidente de coche, mi papá preguntó, ¿cuándo vas a superarlo? Me sorprendió, porque en ese momento no estaba llorando ni actuando de manera extravagante. Simplemente estaba sentada allí, cenando con la familia. Mi mamá reaccionó inmediatamente, jadeando sorprendida, y los dos comenzaron a pelear de nuevo, por el deseo de mi papá de fastidiarme. Me senté allí, con la cabeza apoyada en la mesa, pensando, no se me permite estar triste. No se me permite sentirme feliz. No puedo enojarme. Estoy sufriendo, y a él le resulta molesto. Déjame en paz, papá. Déjame en paz. Fue entonces cuando hice clic, a mi papá, por alguna razón, parecía odiarme. Podía intentar que le agradara, pero no iba a funcionar. A medida que envejecía, mi objetivo se convirtió en evitarlo, parecía que él quería forjar una relación conmigo con el único propósito de tener un objetivo para intimidar. Nunca íbamos a tener una relación padre-hija saludable. Fue entonces cuando hice clic, no soy yo, es él. Mis hermanas podían quererlo y amarlo, pero yo no necesitaba respetarlo. Dejé de intentar complacerlo, de hacer lo correcto, de intentar ser la hija que parecía querer mi papá. Avancemos casi 10 años después. Después del nacimiento de mi hijo, mi papá intentó iniciar una nueva relación conmigo, porque por alguna razón, se aferró a mi hijo. Por el bien de mi hijo, dejé que mi papá tuviera una relación con él, pero siempre estaba vigilando, esperando a que mi hijo desarrollara una personalidad que cambiaría la forma en que mi papá lo veía. No iba a dejar que mi papá hiciera con mi hijo lo que me hizo a mí. Afortunadamente, mi papá murió antes de que el cambio pudiera suceder. Me senté en la parte de atrás en su funeral, con los ojos secos y satisfecha. Por supuesto, mis hermanas estaban tristes. Tenían buenas relaciones. Pero para mí y mi mamá, fue como si finalmente la bruja malvada hubiera muerto. No más estrés. No más expectativas irrazonables. Las cáscaras de huevo por las que habíamos estado caminando fueron barridas, y pudimos estar contentas. Tengo un tío en Virginia Occidental al que empecé a ver como una figura paterna. Al principio, bromendo lo llamaba papá, probando las aguas, esperando a que me recordara que realmente tiene hijos y no necesita una hija adoptiva. Voy a verlo una vez al año. Pero siempre sentí que tal vez, ve mi necesidad de verlo como un papá como molesta. Hace unas semanas,
Le pregunté si iba a venir en Navidad. Dijo que no podía. Pero luego dijo, te quiero, hija mía. Lo siento, esto fue tan largo. Supongo que necesitaba sacarlo. Si les ha gustado, suscribíos. De verdad que lo agradecería, y si tienen una historia similar, los leo en los comentarios.